Bueno, yo les tengo que hablar más cerca del micro. Sí. Yo les tengo que hablar del mandato recibido por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario y de lo que hemos hecho. Y entonces voy a intentar exponerles muy brevemente una primera visión del conjunto de la reforma. Después entraré en algunos desgloses impuesto por impuesto y después básicamente me someteré a las preguntas que ustedes buenamente quieran hacerme. Y yo intentaré responder a todas ellas, siempre que sepa responderlas. El mandato recibido por la Comisión, según el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de julio del 2013, era doble. Por una parte, teníamos que proponer una reforma del sistema tributario español para lograr un conjunto de objetivos. Por otra parte, deberíamos terminar esa reforma antes de finales de febrero de este año, del año 2014. Dos mandatos. Primer mandato, proponer la reforma del sistema tributario. ¿Bajo qué conceptos? Pues el Consejo de Ministros me decía que la Comisión de Expertos debería intentar lograr un sistema tributario más sencillo. En segundo lugar, suficiente. Suficiente significa que recaudara lo adecuado para cumplir con las previsiones de déficit que el Gobierno había formulado. En tercer lugar, que ese sistema estuviera orientado al crecimiento económico, es decir, que impulsara el ahorro y la eficiencia en toda la economía española. Además, que protegiera el desarrollo social, que protegiera a la familia, a los discapacitados, a todas las situaciones que una sociedad bien organizada debe proteger. Y, finalmente, que redujera los efectos negativos que sobre la unidad de mercado y la neutralidad fiscal podían provocar los impuestos. Este mandato último no solamente me lo dieron el 5 de julio, también me lo repitieron luego en otro acuerdo posterior del Consejo de Ministros. Nos dijeron de nuevo la comisión que evalúe el efecto de los impuestos sobre la unidad de mercado y la neutralidad fiscal. Era, digamos, un encargo reiterado. ¿Qué alcance de la reforma? Pues miren, la reforma debería ser una reforma integral del sistema fiscal, es decir, que abarcara a todos los impuestos y a las cotizaciones sociales y que sirviera para modernizar el sistema fiscal para el servicio de la economía. Este era un tema importante. Deberíamos contribuir con nuestro sistema fiscal al crecimiento de la producción española y al crecimiento del empleo. Los impuestos deben ayudar al crecimiento y al empleo. Ese era el objetivo básico de la reforma, sin perjuicio de atender además a las finalidades de justicia social y de todas las demás que le comentaba antes. Por ello, la Comisión propone, y ha propuesto en su informe, una rebaja importante del impuesto sobre la renta de las personas físicas que impulse la economía. Ha propuesto también un impuesto sobre sociedades que ayude a recapitalizar las empresas españolas, una reforma del IVA que afecte poco al consumo, que a su vez tiene que estar impulsado por la rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que dará mayores disponibilidades a los consumidores, una reforma que protegiera el medio ambiente y que hiciera pagar a los que contaminan el medio ambiente, una reforma que luchara intensamente contra el fraude fiscal y una reforma que ayudara a reducir las cotizaciones sociales para aumentar el empleo. Esos eran los objetivos que ha propuesto la Comisión. El informe, lo dije ayer, lo repito hoy, contiene 125 propuestas de reforma, que a su vez cada propuesta de esas contiene un conjunto de alteraciones de los impuestos cuya suma viene a ser superior a 270 cambios en todo el sistema tributario. Es un número muy considerable de cambios los que se propone. Por eso yo digo que es una reforma profunda de nuestro sistema fiscal. No es una reforma cualquiera. Se tocan todos los impuestos y se entra a fondo en proponer medidas para cambiar todo lo que a nosotros, a nuestro juicio, nos parece que no está bien adecuado. El informe, que ustedes tendrán disponible ya en la web, tiene 444 páginas de apretada literatura. Ese informe ha sido el producto
de una comisión que ustedes conocen, que estaba formada por 8 economistas y un abogado. El abogado es catedrático de Derecho Financiero y los economistas son catedráticos de Hacienda Pública, catedráticos de Contabilidad, personas, profesores de Economía y personas relacionadas con el mundo financiero. Con el mundo financiero a través del Banco de España. Es decir, hemos tenido un miembro de la comisión que era miembro del Banco de España, del Servicio de Estudio del Banco de España, y a su vez presidente del grupo fiscal del Banco Central Europeo. Es decir, eran gente con una formación extraordinaria y con una trayectoria vital también muy notable, ¿no? ¿Cuál es el marco económico de nuestras propuestas? Para hacer unas propuestas de reforma del sistema fiscal, lo primero que uno se tiene que plantear es dónde está la economía española, qué necesita la economía española en estos momentos. Pues la economía española se encuentra en estos momentos con la recuperación iniciada, pero todavía con un crecimiento muy reducido, lo saben ustedes mejor que yo. La economía está empezando a cambiar, pero todavía no ha cambiado sustancialmente, el crecimiento todavía es corto. Segundo, está caracterizada por un fuerte aumento de las exportaciones de bienes. Además, hay una reanimación todavía del consumo, pero es relativamente débil. La consolidación fiscal, es decir, el déficit público no lo hemos agotado, todavía seguimos con cifras importantes de déficit público. Nos queda una larga tarea por delante para reducir el déficit público. Además, la economía española está fuertemente endeudada con el exterior, como consecuencia de nuestra boom de los años anteriores a la crisis y como consecuencia de nuestra crisis, resulta que la economía española tiene una deuda contraída con el exterior que no es solamente una deuda del sector público, es también una deuda de las familias, es una deuda de las empresas españolas y es una deuda de las entidades financieras españolas. Están fuertemente endeudadas con el exterior. Hay que reducir ese endeudamiento mediante mayor ahorro interior, porque si no, no habrá posibilidades de financiar adecuadamente la actividad productiva. Y por si fuera poco, la economía española, como todos conocen, padece de un nivel de desempleo muy elevado. Estas son nuestras características. La Comisión, además, se ha encontrado con un conjunto de recomendaciones de gran trascendencia. Recomendaciones que venían de organismos internacionales, concretamente recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea y de la OCDE. Quiero decirles que la Comisión, como tal, se ha entrevistado un par de veces con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, se ha entrevistado un par de veces con funcionarios de la Comisión Europea y se ha entrevistado un par de veces con funcionarios de la OCDE. Es decir, hemos tenido pues, un intercambio amplio de opiniones sobre lo que había que hacer en el sistema tributario. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos han hecho recientemente esas entidades, esos organismos internacionales? Pues nos han dicho, como primera recomendación, que la consolidación fiscal debe ser prioritaria. Es decir, que hay que terminar con el déficit público como tarea básica e importante de la economía española y de la política económica española. Segundo, y esto es muy importante, hay que reducir la presión fiscal directa, porque eso impulsa el crecimiento. Y esto es una recomendación fundamentada en análisis muy serios que demuestran que a medida que los impuestos directos, renta de personas físicas, sociedades, imposición patrimonial, es más reducida, el crecimiento es mayor, siempre y cuando se compense adecuadamente con otras fuentes de ingresos. Nos han dicho también que el sistema tributario español necesitaba de una fuerte reducción de los gastos fiscales. Ustedes se habrán dado cuenta, porque se ha dicho en muchos comentarios, que el sistema tributario español, los impuestos españoles tienen tarifas relativamente elevadas, especialmente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, además en el impuesto sobre sociedades. Y sin embargo recauda poco. Uno tiene que preguntarse por qué con tipos elevados se recauda poco. Ya sé que ustedes me van a decir inmediatamente hay fraudes, de acuerdo. Pero además, porque el sistema tributario español está lleno de agujeros recaudatorios, de exenciones, bonificaciones, reducciones, regímenes especiales, situaciones todas que hacen que el impuesto no tenga fuerza para recaudar y solo se pueda recaudar más recurriendo a la elevación de tipos impositivos. Las elevaciones de tipos impositivos saben ustedes que las pagan
quienes pagamos los impuestos. Es decir, quienes no tenemos ni exenciones, ni bonificaciones, ni reducciones, y además quienes no acudimos al fraude fiscal. Es una situación absolutamente injusta. Y se nos ha recomendado que reduzcamos esa situación de injusticia en el sistema. Nos decían también los organismos internacionales que es necesario luchar contra la economía informal y el trabajo no declarado. Además, nos decían, deben ustedes incrementar los impuestos indirectos y los impuestos medioambientales. ¿Por qué? Porque tienen ustedes un sistema impositivo medioambiental que no está protegiendo adecuadamente el medio ambiente español. Oiga, del medio ambiente español dependen muchas industrias importantísimas, por ejemplo, el turismo, sin ir más lejos, aparte de la salud de los españoles. Pero el turismo se fundamenta en tener un medio ambiente que sea limpio, claro, sin polución, adecuado, en definitiva. Se dice también por los organismos internacionales que debería aumentarse la tributación de los inmuebles. Esto lo tienen muy claro todos los organismos internacionales. Tienen ustedes que incrementar la tributación de los inmuebles, pero reduciendo la de las transmisiones de inmuebles. Es decir, deben ustedes aumentar la tributación del disfrute, de la utilización, del uso de los inmuebles, pero no la de las transmisiones de inmuebles, que debería reducirse, para que el mercado fluya adecuadamente. La verdad es que la tributación de los inmuebles en España es una de las más reducidas de Europa y de los países más avanzados. Esto está comprobado, lo hemos podido comprobar. Por eso nos recomiendan esto los organismos internacionales, no lo recomiendan porque sí. Y debe efectuarse, nos decían últimamente para finalizar, una devaluación fiscal. ¿Qué es eso de la devaluación fiscal? Pues miren, muy simple. Reducir los costes salariales sin afectar a los salarios. Piensen ustedes, entre los salarios que percibe el trabajador y el coste salarial que paga la empresa, ¿qué es lo que se interfiere? Pues se interponen dos cosas, las cotizaciones sociales por una parte y por otra parte las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ya hemos quedado que uno de los objetivos de la reforma era reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues los organismos internacionales nos piden que además reduzcamos las cotizaciones sociales. Reducir las cotizaciones sociales a cambio de algo, porque hay que atender también las necesidades de atender al déficit, al equilibrio presupuestario. Bien, estas son las recomendaciones que nos dieron y que se le han dado al Gobierno español, no a nosotros, al Gobierno español, y en informes que están todos publicados y perfectamente conocidos por ustedes. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para la reforma? 4 objetivos básicos. Primero, consolidación presupuestaria. Teníamos que atender al déficit público y no nos podíamos jugar el tema del déficit público. Segundo, mayor crecimiento económico y empleo para impulsar la recuperación de la economía española. Tercero, establecer una imposición más justa que la actual. Y finalmente, desapalancar a las familias y a las empresas, lo cual significa ayudar a las familias y a las empresas a ahorrar más para que puedan pagar sus deudas. Así de simple, porque sin pagar esas deudas pues será difícil que podamos crecer. Para alcanzar esos objetivos, la Comisión pensaba que había que tomar al menos 7 grupos de medidas. Primera, simplificar el sistema tributario y suprimir algunos impuestos. Lo hemos planteado así, ahora veremos cuáles. Segundo, recomponer las bases imponibles eliminando exenciones, bonificaciones, reducciones y demás historias, gastos fiscales en definitiva. Tercero, reducir las tarifas y tipos en los impuestos directos. Hay que bajar el impuesto sobre la renta, hay que reducir el impuesto sobre sociedades, hay que hacer algo en la imposición patrimonial. Cuarto, proteger los rendimientos más reducidos del trabajo. Esto es una razón de justicia. Los rendimientos más reducidos del trabajo, en nuestra opinión, deberían quedar exentos, fuera de tributación. Es decir, la Comisión ha pensado que los mileuristas no deberían pagar impuestos, punto. Y eso lo anunció el presidente Rajoy en el debate de la Nación. Es una idea que hemos tenido en la Comisión. Quinto, cambiar sustancialmente los impuestos medioambientales y hacer auténticos impuestos medioambientales. Sexto,
luchar contra el fraude fiscal y, finalmente, mejorar la unidad de mercado y la neutralidad fiscal. Que España sea un auténtico mercado único, que no haya fragmentación en el mercado y que además los impuestos de las regiones sean neutrales unos respecto a otros. Bueno, con todas estas líneas de reforma, la Comisión ha propuesto dos bloques de medidas, dos grandes bloques de medidas. Primer bloque de medidas, una reducción compensada de los impuestos directos. Ahora explicaré en qué consiste esa reducción compensada de los impuestos directos. Segundo bloque de medidas, una devaluación fiscal. Esos son los dos grandes bloques de medidas que propone la Comisión. ¿En qué consiste la reducción compensada de los impuestos directos? Pues consiste, en primer término, en una reducción de los impuestos directos, como su propio nombre indica. Y eso significa reducir tipos y tarifas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en sociedades. Luego comentaremos cuándo y hasta dónde. Segundo, impulsar la recapitalización de las empresas, que las empresas logren mayor capital. Tercero, y que recurran más a las emisiones de capital, a las emisiones de acciones, que al endeudamiento mediante deuda, bonos, obligaciones o incluso endeudamiento bancario. Hay que ir a las emisiones de capital. Tercero, supresión del impuesto sobre el patrimonio y mayor coordinación en el impuesto sobre sucesiones. Como ustedes saben, la capacidad de pago de una persona por la que se le puede exigir impuestos tiene tres facetas. Se puede gravar la renta, se puede gravar el consumo o se puede gravar el patrimonio. En España tenemos un impuesto sobre la renta y un impuesto sobre sociedades, tenemos un impuesto sobre el consumo, el IVA, los impuestos medioambientales, los impuestos especiales, y tenemos una imposición sobre el patrimonio. El patrimonio se puede gravar de dos formas. Uno, cuando se tiene y disfruta el patrimonio. Dos, cuando el patrimonio circula. Hay que gravar el patrimonio. Y nosotros hemos pensado que la forma mejor de gravar el patrimonio no es el impuesto sobre el patrimonio anual, sino es el impuesto sobre sucesiones. En Europa, casi todos los países, yo diría todos los países, tienen un impuesto sobre sucesiones. Muy pocos países tienen un impuesto sobre el patrimonio neto, que en España además no funciona, que en España además afecta a una pequeña parte de la población. Por eso hemos decidido que hay que reformar el impuesto sobre sucesiones y hay que suprimir el impuesto sobre el patrimonio en esa idea de reducir la imposición directa. Pero he dicho antes que se trataba de una reducción compensada de los impuestos. ¿Cómo compensar esa reducción de los impuestos directos? Pues hemos establecido 4 posibles vías para compensar esa reducción. Primera vía, eliminación de exenciones, reducciones y bonificaciones. Con eso se ahorra bastante y con eso ya se puede financiar una parte sustancial de la rebaja de las tarifas del impuesto sobre la renta y la reducción del tipo de sociedades. Segundo, hay que luchar contra el fraude fiscal. El fraude fiscal en España dicen que es importante, yo creo también que sí, que es importante. Por eso hay que luchar contra el fraude fiscal. Es una forma de desigualdad, es una forma de injusticia. El que no paga impuestos se ríe del que paga impuestos. Y el que paga impuestos cumple con su obligación. Deberíamos evitar que la gente se rieran de los que pagan impuestos y deberíamos evitar que hubiera fraude fiscal. Eso es muy difícil, pero hay métodos para luchar contra el fraude fiscal. Y hemos dedicado un capítulo entero de nuestro informe a proponer medidas contra el fraude fiscal. Medidas que sean eficaces contra el fraude fiscal. Tercero, podemos reformular la imposición medioambiental y la especial, y con eso podemos conseguir algunos ingresos que serán muy buenos para permitir la reducción de los impuestos directos. Y finalmente, podemos reordenar los bienes y servicios bonificados en el IVA. No estamos pidiendo una subida de los tipos del IVA, estamos pidiendo una reordenación del gravamen del IVA. Ustedes saben, y si no saben, yo se lo cuento, hay 3 tipos en el IVA. Un primer tipo que es el tipo general, el 21%. Bueno, a ese tipo general tributan pocas cosas.
más del 40% de los bienes y servicios gravados por el IVA están fuera del tipo general. O sea que al tipo general casi el 50 y pico por ciento solamente. Segundo, hay un tipo reducido que afecta a un conjunto de sectores de dudosa justificación en cuanto a disfrutar de un tipo reducido. Y hay finalmente, el tipo reducido es del 10%, y hay finalmente un tipo súper reducido del 4%. Ese para nosotros es intocable. El tipo súper reducido afecta a los bienes de primera necesidad. Eso consideramos que no se debe tocar, que deben quedar en el 4%. Pero después hay otros que están ahí en el esquema del 10%, que, hombre, que algunos se podrían subir al 21%, que otros se podrían dejar en el 10%. ¿Qué dejaríamos, en nuestra opinión, en el 10%? Pues mire, en primer lugar, los que constituyen industrias importantes de este país. El turismo, y cuando hablo de turismo estoy hablando de hoteles, restaurantes, bares. Todo eso debería quedar todavía en el tipo del 10%, porque esa es una industria importante. No podemos afectar al turismo. Segundo, deberíamos dejar también en el tipo reducido del 10% la vivienda, porque la vivienda, bueno, no está pasando su mejor época, ¿no? Se hacen pocas operaciones, se hacen pocas transacciones y encima que se hacen pocas, si le subimos el tipo, pues se van a hacer menos, ¿no? Entonces, ese sería otro sector que, en opinión de la Comisión, debería quedar en tipo reducido, en el tipo del 10%. Y tercer sector, a nuestro entender, los de transporte de personas y equipajes, porque afectan pues al movimiento de la población hacia el trabajo, es el metro, son los autobuses, son los trenes de cercanía, todo eso debería quedar sin tocarse. Pero el resto, bueno, pues según sea necesario. Si la lucha contra el fraude fiscal da suficientes recursos, si la reducción de exenciones da suficientes recursos, si la subida de los impuestos medioambientales da suficientes recursos, apenas si habría que tocar algún sector más dentro del IVA. Si no, pues habría que elegir si dejar las cosas como están y no reducir el impuesto sobre la renta, o, por el contrario, reducir el impuesto sobre la renta suficientemente y tocar algún tipo de, no el tipo, sino algún sector, reclasificar algún sector en el IVA. Ese sería el primer bloque de reforma. ¿Cuándo empezar con ese bloque de reforma? El día 1 de enero del año 2015. Ya no hay vuelta de hojas. Estamos en un momento clave en el que, si le damos un empujoncito a la economía española mediante la reducción de los impuestos, podemos hacer que la economía salte, que la economía empiece a crecer con fuerza. Y entonces ese crecimiento con fuerza empieza a generar más empleo. Creo que ese es el momento oportuno para hacerlo.